Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidos al programa número 99, penúltimo programa de este gran proyecto de Conectados por el Espíritu. Damos gracias a ustedes que nos acompañan sábado tras sábado. Tenemos allá en producción a Samir Castellano, siempre haciendo la magia para que uno se vea como si fuera guapo, tú sabes. Tenemos a Yanio y a Vicky de invitada especial, Victoria Pantoja. Ustedes la han visto por ahí en Fragua, un grupo que se llama Fragua, en Ministra de la Comunión. Así que bueno, aquí están viéndonos, sintonizándonos para acompañarnos con este invitado especial que va a estar aquí con nosotros hoy a compartir este tema tan importante que se llama la fidelidad de Dios. Muchas veces dudamos de que Dios esté ahí con nosotros, de que nos acompañe o que incluso nos perdone. Decimos, soy demasiado pecador. Pero bueno, hoy vamos a comprobar a través de la experiencia y también de la palabra de Dios que Él siempre es fiel. Así que bueno, quédense con nosotros y acompáñenos en este programa que empieza ya. Y damos la bienvenida a nuestro invitado. Les parecerá familiar, como que ya yo lo he visto aquí en Conectados por el Espíritu. Ferdinand, un placer tenerte aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Segunda vez en Conectados por el Espíritu. Y feliz de estar aquí de nuevo. Excelente, qué bueno. Ferdinand, bueno, ya te presentaste aquella vez, tal vez para que otra vez, repasando, puede que otras personas lo estén viendo también. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Ferdinand Suárez, soy cantautor católico panameño. Me encanta todo lo que está haciendo Dios conmigo en este momento de mi vida y hoy vine aquí a hablarles sobre la fidelidad del Señor en la vida de nosotros. No solo en la mía es una pequeña prueba aislada, pero en la vida de todos Él está siendo fiel en este momento. Excelente. Bueno, Ferdinand, en el programa que tuvimos con Ferdinand la vez anterior hablamos del amor de Dios. Y bueno, pareciera como una continuación, ¿no? Porque el amor de Dios, ahora hablamos de la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces vamos a descubrir a través de la vida de Él, que nos va a compartir un poquito de su experiencia. Y también tenemos seleccionados unos textos que también Ferdinand estuvo viendo, meditando. Y vamos a comprobar aquí hoy, de que Dios es un Dios fiel. Y si usted no lo sabe, hoy se va a dar cuenta de eso y lo va a corroborar. Así que, Ferdinand, empecemos hablando de esto. La gente dirá, pero ¿a qué uno se refiere cuando dice que Dios es fiel? ¿Qué conlleva todo esto de la fidelidad de Dios? ¿Qué me puedes comentar desde tu experiencia, desde lo que tú conoces? Ok, la fidelidad de Dios es, creo que lo más importante que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Y por qué quisiera resaltarlo de esta manera? El primer momento en el que Dios demuestra su fidelidad es en el momento en el que tú abres los ojos y te despiertas a un nuevo día. Viendo la serie The Chosen, Los Elegidos, ¿verdad? Hay una oración que ellos hacen cuando se despiertan, es muy bonita, que dice: estoy agradecido contigo, Padre eterno y viviente, porque has restaurado el alma al cuerpo desde tu bondad infinita. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios, si quisiera en algún momento, porque ya no tiene un plan para nosotros y nos quiere llamar a su presencia, podría decir: ven, hijo mío, conmigo, que te necesito acá. Entonces, de salida, Dios demuestra su fidelidad hacia nosotros, sabiendo que hay un plan que nosotros aún tenemos que llegar a entender y desarrollar en nuestra vida, y por eso nos regala lo que es precisamente el don de la vida en sí, despertarnos. Excelente, Ferdinand. Y por lo menos hablando, antes de entrar en los textos, porque sé que hay innumerables textos que nos hablan de esto y que vamos a profundizar, quisiera que me hables de tu experiencia, Ferdinand. A través de tu experiencia, a lo largo de tu vida, ¿cómo has ido comprobando y corroborando de que de verdad Dios siempre está ahí, de que nunca nos falla, nunca nos defrauda? Ok, en mi vida han sucedido muchas situaciones, tanto buenas como difíciles, como no tan buenas, ¿verdad? Yo desde pequeño, por ponerte un ejemplo, tuve un tema de salud de mis riñones hacia la vejiga, tenía algo que se llama reflujo renal
y no dábamos con eso. Obviamente mis papás siempre muy atentos y demás con todos mis temas de salud. Me llevaron a los doctores que hacía falta y pues Dios lo fue guiando poco a poco para que llegaran hasta donde el doctor que dio con precisamente lo que yo tenía, teniendo yo 10 años en ese momento. Entre los 11 y los 12 años se me fue preparando para una operación muy grande para un niño de mi edad, de la cual gracias a Dios y a su fidelidad estoy yo aquí presente hoy en Conectados en el Espíritu por segunda vez en el programa 99. 99, exacto. Entonces, Dios mantuvo su mano a toda la distancia sobre la mano de los doctores en esa operación que duró muchísimo tiempo, en la cual sí hubo complicaciones porque al parecer habían otros componentes que podían pues ir complicando la situación, pero Dios se mantuvo fiel y dijo, mi hijo pequeñito de 10 años, bueno, miento, en ese momento 12 años, tiene mucho por vivir, ¿verdad? Entonces, en ese momento y desde ahí en adelante yo sentí por primera vez la fidelidad de Dios en mi vida. Mi mamá me cuenta que una vez también enfrente de la Divina Misericordia, cuando no estaba el corredor ahí, ya tiré la cédula, pero bueno, estaba yo bebé y ella me estaba llevando en brazos, estábamos cruzando la calle. Antes había unos estacionamientos enfrente de la Divina Misericordia y de ahí cruzaban la calle para ir a la iglesia, ¿no? Iba ella caminando conmigo en brazos, cruzando la calle y venía una mula a toda máquina y todo el mundo vio cómo la mula literalmente pasó y nosotros estábamos en la calle y mi mamá dice que ella solo hizo cerrar los ojos y las personas que estaban alrededor también y ya nosotros estábamos en la acera. Wow. O sea, como si los ángeles que también están con nosotros, milagro, ¿no? sí. El Señor los envía, nos hubiesen protegido en ese momento y pues no nos pasó nada, gracias a Dios. Todas estas situaciones han ido demostrándome a lo largo de mi vida que por alguna razón Dios me quiere aquí y yo poco a poco, porque no te puedo decir, porque desde mi imperfecta humanidad no comprendo 100% los planes de Dios en nuestra vida, pero poco a poco voy entendiendo que Él sí tiene algo ahí en lo que Él quiere que yo me enfoque y lo desarrolle, ¿no? Claro. Y la única forma en la que yo puedo intentar como, ¿sabes?, ser un poco recíproco por Dios, porque a todo esto Dios siempre gana en bondad, Él nunca va a permitir que nosotros ganemos en bondad, es regresando mi don, que Él me ha regalado, que es el don de la voz y el canto, a Él, precisamente con canciones enfocadas en hablar de Él, en hablar de su amor, en hablar de su perdón y en hablar de su fidelidad. Claro. Por último, y creo que esta yo la compartí también la vez pasada, pero me habla de la fidelidad de Dios. Reforzamos el mensaje. Claro. Es como lo he sentido yo en mi vida. Yo tuve un episodio difícil en mi vida hace poco, hace como 2 años, en el cual lamentablemente tuve que tomar la decisión de postergar mi servicio en la iglesia, ¿verdad? No del todo, porque igual iban eventualmente a algunas misas, pero no es lo que Dios nos pide, y menos como católicos, que nosotros debemos estar recibiendo constantemente la Eucaristía, y pues yo me alejé en ese momento. Cuando regresé, porque todos los planes que yo humanamente había hecho pues se me fueron abajo, el día que regresé me senté en las últimas bancas de mi parroquia y recuerdo claramente que se acercó el director de los coros y me dice, ¿qué haces aquí? Yo pensando, ay, a la vida, me echaron de la iglesia, ahora sí estoy mal. Yo no, solamente vine a la misa, porque a todo esto era la misa del patrono de nosotros, que es San Gerardo. Y me dice el director, no, ¿qué haces aquí en la iglesia? Sino, ¿qué haces aquí atrás? Tu lugar es allá adelante en el coro. Yo a todo esto no había ensayado, no me había preparado para cantar y demás, y tenía meses de no estar. Y ver que el director, o sea, la figura más grande con respecto a los ministerios de música, se me acercaba para decirme esto, me hizo sentir como que, wow, o sea, Dios está hablándome a través de esta persona. Y con esto lo que quiero resaltar es la fidelidad de Dios. Lo hablábamos un poquito antes, que a veces uno falla, uno se cae, uno es infiel, porque la verdad es que somos infieles a Dios todo el tiempo. Y aún así, cuando tú decides darte cuenta de esas infidelidades, de esos pecados, de esas caídas y tropiezos, aceptarlos, asumirlos y decir, me arrepiento, Dios te recibe con los brazos abiertos y te dice, no importa cuánto te hayas alejado, porque regresaste. Y esto nos recuerda la parábola
del hijo pródigo. O del... El Padre Misericordioso. Eso, y te estábamos Ese hablando de es eso. el centro, el Padre Misericordioso, claro. Le decía a Enoc que si el padre hubiese dicho, no, yo no te perdono, no habría parábola. Entonces, Exacto. la parábola, digamos, que podemos darle un giro a que sea la parábola del Padre Bueno, y esto El lo Padre aprendí, Misericordioso, lo aprendí del sacerdote que es párroco actualmente en mi parroquia, saluda al Padre Jeffrey, es la parábola del Padre Misericordioso. Entonces, Excelente. ahí está la fidelidad de Dios. Excelente, Ferdinand. Bueno, que más claro no puede estar. Tenemos unos mensajitos, dice Ferdinand. Vamos a ver qué saludos nos mandan por ahí. Nikki Sanit. Saludos y bendiciones para mi tío Fer. Saludos, Nicole. Saludos. Gracias. Ahí está. Aquí apoyándote, dice. ¿Tienes tu barra, Ferdinand? Ah, claro. Excelente. Bueno, Ferdinand, qué chévere. Bueno, creo que una de las maneras más fáciles de captar, identificarse es a través de la experiencia, ¿no? La experiencia de otros. Y una manera es, creo que muy eficaz de llevar un mensaje. Claro que sí. Pero ahora vamos a compartir, tenemos unos textos que estuvimos viendo, que me compartiste, y vamos a ir poniéndolos en orden, y en la medida que vamos poniendo, hablando de ello, ¿no? Ok. De lo que viene a tu mente, lo que piensas cuando ves estos textos. Claro. Así que vamos a poner entonces el primero. Si quieres léelo, Fer. Ok. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, es el verdadero Dios, el Dios fiel que mantiene su alianza y su amor por 1000 generaciones. Deuteronomio 7, versículo 9. Reconoce, ok. ¿Qué me dices de eso? Vamos a ver, voy a leerlo otra vez por si acaso. Ajá. Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su amor por 1000 generaciones. Ajá, Ferdinand, cuéntame un poquito. Mira, para poner un poquito en contexto a los que nos estén escuchando, nos estén viendo en este momento, esto se lo dice Moisés al pueblo de Israel. Después de 40 años por el desierto. Perdón. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto después de más de 400 años de esclavitud para pasar 40 años por el desierto. Y obviamente, o sea, si te sacan de la esclavitud para irte a una vida nómada, no es fácil. Claro, exacto. Humanamente no es fácil, Ujú. ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Sin embargo, el ser humano no entendía esto, el pueblo de Israel también necesitaba algo en que creer para mantenerse firme y lamentablemente esas necesidades humanas lo pueden llevar a uno a creer en otro tipo de cosas, ¿verdad? Crearon el becerro de oro, o sea, cualquier cosa que se te venga a la mente como para tener un poquito más de esperanza de llegar a algún lugar. ¿Qué sucede? Esto ya es una infidelidad porque automáticamente estás creyendo en algo que no es Dios. Claro, te y estás creando un Dios falso, ¿no? Exactamente, Claro. estás dejando de lado toda la promesa de Dios y Claro. la alianza con su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de todas las infidelidades que pudo haber tenido el pueblo de Israel a lo largo de esos 40 años en el desierto, que por cierto, gracias a mi catequista, que le mando saludos a Vicente también, estos fueron 40 años de purificación. O sea, no fueron 40 años porque Dios dijo, los voy a hacer pasar páramo, calor y demás, sino en esos 40 años, y es tal cual como si fuera la cuaresma, que lo hemos vivido en otro momento, Ujú. nosotros debemos buscar la purificación para llegar a eso que Dios nos tiene prometido, Claro. ¿verdad? En nuestro caso, como católicos vivimos la cuaresma para llegar a una Semana Santa y que culmina esa Semana Santa con la Pascua de Con la Pascua de Resurrección, Resurrección, claro. que es nuestra razón de Claro. ser católico, Sí, de la ser Vigilia cristiano. Pascual, la fiesta más importante de la iglesia. Y esa es la prueba más grande de la fidelidad de Dios, de hecho, porque ahí es donde se demuestra el amor de Él por nosotros. Él dijo que su propio Hijo iba a morir Ajá. para que todo aquel que creyera en Él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, ¿qué Claro. sucede? Dios pudo haber dicho, ¿por qué yo tengo que mandar a mi hijo a morir por este poco de infieles? Claro, Pero exacto. se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel a Y pesar. Dios Sí. Padre, pero Dios Hijo también. También, claro, Porque- que obedeció. Y a pesar de su humanidad, porque en el Monte de los Olivos también Él le dijo, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa desde su humanidad. O sea, tanto fue ese sufrimiento que sudó sangre. Me explico, humanamente, pero ante el silencio del Padre, Él dijo, bueno, Que se haga tu voluntad. que se haga tu voluntad. Claro. Y entonces aquí estamos por Él, aquí tenemos Sí. una esperanza por Él. Ahora, regresando al versículo, se lo dice Moisés al pueblo de Israel a las puertas de entrar a la tierra prometida. Claro. ¿Y qué sucede? Dios se mantuvo fiel. Dios se mantuvo fiel. Mira que hablando de esto que decías
que el pueblo se creaba dioses y trayéndolo un poco desde lo que yo he visto, lo que he vivido tal vez, que a veces uno se crea dioses en el mundo, o sea, uno se crea el dios del dinero, el dios del poder, el dios de querer ser famoso, el dios de querer ser visto por todos. Así es. Entonces, no, el dios de la fama, del prestigio, lo que sea. Y en eso nos vamos y vamos como echándole, alimentando un saco sin fondo, o sea, porque es como un agujero que tenemos ahí que queremos llenar con eso y no se llena con eso, porque eso no lo va a llenar. Hasta que tengas realmente al Dios verdadero, al que te da la vida, al que te da la plenitud, la paz, Exactamente. entonces ahí sientes esa satisfacción. Pero a veces nos desviamos y nos buscamos esos otros dioses, ¿no? Sí, el peor de todos esos dioses es la pereza. Porque es la que pereza. te obliga a no moverte. Claro. Y el que no se mueve no avanza, ¿verdad? O no se equivoca para darse cuenta de sus errores y avanzar a raíz de ellos. Claro. Entonces, mira, todo lo que hay, y esto nos lo dicen siempre los sacerdotes, lo dice la Biblia, todo lo que hay en el mundo se queda en el mundo. Tú no te vas de esta vida con nada de lo que tú haces aquí. Entonces, hay gente que vive, o sea, tienen dinero y viven pensando en tener más dinero. Hay gente que no tiene dinero, pero tiene fe en que en algún momento, en el momento de su partida, de que Dios llame, pues, su alma, su presencia, será precisamente eso, ir a donde Dios. Y todo lo que hay aquí en la tierra, pues, se queda aquí. Claro, y hay un texto bíblico que dice que habla de los hijos de Dios, pues habla de nosotros que están en el mundo, pero no son del mundo. No Es son del decir, mundo. o sea, no quiere decir que no vas a vivir tu vida y con responsabilidad vas Claro. a vivir del mundo. O sea, lo que te da el mundo, obviamente uno necesita el dinero para vivir, obviamente es un recurso, pero ese no es tu Dios. No. O sea, tu vida no se fundamenta en eso. Entonces, vives en el mundo, pero sabiendo que no eres de él, o sea, eres de Claro. Dios, ¿no? Sí, y yo quisiera hacer como una especie de analogía, digamos. ¿Cuánto vale la sangre de Jesús? No tiene, No tiene precio. precio. ¿Cuánto vales tú? La sangre de Jesús. Claro, la sangre. Y claro. si la sangre de Jesús no tiene precio y tú vales la sangre de Jesús, entonces tu vida no tiene precio. Exacto. ¿Verdad? Entonces ahí también te das cuenta del amor. Pues, vamos a retroceder al Sí, episodio sí, sí. pasado para Vamos hilarlo conectando, con esto. Sí, conectando. conectados en el espíritu Conectando y, por el espíritu. y exacto. entre episodios. Claro. ¿Qué pasa? Que el amor de Dios es tan grande por ti, por mí, por todos nuestros hermanos, que Él es capaz de ir hasta los extremos, Claro. más extremos, valga la redundancia, para demostrar ese amor. Excelente. Así que, y mantenerse fiel. En ese Mantenerse amor. fiel, exacto. Bueno, vamos entonces a ver la segunda imagen, Ferdinand. Vamos a leerla y hacer el mismo procedimiento. A ver. El amor del Señor no se acaba, ni se agota su ternura. Cada mañana se renuevan, grande es su fidelidad. El amor del Señor no se acaba ni se agota su ternura. Cada mañana se renuevan, grande es su fidelidad. Compártenos, Fer. Ok, si este es el día, supongamos que nosotros tenemos, vamos a soltar la cédula, más de 35 años, ¿verdad? Estamos viejos, Fer. Estamos viejos, pero bueno, ella misma se me, Pero ve, nuevos se me en nota en la espíritu, barba. pero Así, nuevos no, en no, el espíritu se mantiene Se jovencito. mantiene joven. Si a nuestras edades nosotros no hemos decidido darnos cuenta de pues, todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida, y el día de hoy o el día de mañana nos despertamos y decimos, me he equivocado, tengo 30 y tantos años equivocándome, y ya es tiempo de que yo asuma mis errores y me dé cuenta de que lo único que a mí me puede ofrecer una salvación es creer en Dios. Tal cual lo dice el versículo bíblico, su amor y su ternura se renuevan, ¿verdad? Grande es la fidelidad de Dios. Si en ese momento nosotros decidimos decir, dejo atrás mi vida pasada, mi yo pasado, y quiero ser un nuevo yo desde el amor de Dios, desde la palabra de Dios, en ese momento la fidelidad de Dios se va a hacer más presente en tu vida que nunca. Eso sí, hay que hacer un punto, o poner un punto aquí y abrir un paréntesis. Cuando uno decide entregarle su vida a Dios, no significa que todo se va a poner color de rosa, porque nosotros nos acostumbramos humanamente precisamente a eso, a vivir una vida humana con necesidades humanas. Y
a veces para poder llegar a un estado de gracia, que es precisamente a lo que necesitamos aspirar, debemos deshacernos de muchas cosas humanas que hay en nuestra vida. Puede ser una pareja, que es muy difícil de dejar una pareja, puede ser un trabajo, puede ser una meta que teníamos, pueden ser tantas cosas, estar acostumbrados a estar en lugares donde realmente no nos edificamos en nuestra fe. Y Dios, una vez tú decides entregarle tu vida a Él, porque quieres llegar a estar en estado de gracia, Dios te dice, bueno, yo te voy a permitir estar en estado de gracia, pero tienes que dejar ir estas cosas que no te permiten llegar a ese lugar. Y una vez tú vayas deshaciéndote de eso, Dios te va a ir mostrando poquito a poquito, pasito a pasito. Puede ser a veces en una entrevista con Enoch, puede ser en una canción de Ferdinand, puede ser en la palabra de tu amigo, puede ser en el regaño de un padre, una madre, un abuelo. Puede ser de tantas formas, porque a todo esto el Señor también trabaja misteriosamente, que Él mismo te diga, aparta esto de tu vida, porque yo tengo mi mirada puesta en ti, ¿verdad? Y esto hace que tú te desvíes de mi mirada, porque la mirada de Dios siempre va a estar sobre nosotros, pero si nosotros no estamos conectados con su mirada, entonces vamos a dejar de lado lo que Él tiene prometido. Entonces, no desviemos nuestra mirada, precisamente como Enoch lo decía, hacia otros dioses, hacia otras cosas. No realcemos figuras, no realcemos situaciones, no realcemos algo de nuestro entorno sobre Dios. Enfoquémonos 100% en la mirada de Dios y saquemos de nuestra vida esas cosas que Él nos pida que saquemos, y ahí comenzaremos a estar en ese camino hacia el estado de gracia. Entonces, y culminando con esto... Dale, fluye, tranquilo. Este es tu momento. Ok, entonces, ¿qué sucede? Pues, en este momento que nosotros nos enfoquemos en ese estado de gracia, ¿verdad? Ahí se comenzará a ver poco a poco la fidelidad de Dios también en nuestra vida, porque no es que Él nos quita y ya, pues quedamos con ese vacío, sino que Él nos quita para llenar ese vacío que tenemos del mundo, pues lamentablemente es el mundo el que llena a veces esos vacíos nuestros, para Él ocuparlo de diferentes maneras. Puede ser a través de dones, ¿verdad? Digamos que se nos revela el don de la lectura o de la proclamación, digamos. O de la enseñanza, docencia. Hay muchos dones. Bueno, los dones vienen a través del Espíritu Santo, son muchísimos los dones, pero nosotros necesitamos sacar o vaciar, como decimos, vaciar el vaso para llenarlo de nuevo. Nuestra vida, vaciarla del mundo para llenarla de todo aquello que Dios quiera poner en ella. Ferdinand, te voy a confesar algo que me pasó. Y va mucho con esto, exactamente lo que dices, ¿no? De renunciar a algo para recibir de Dios, ¿no? Vaciar para llenar. Y es que yo desde ya hace un par de semanas ya entré oficialmente a cantar en el coro de la iglesia con el señor Winston que canta aquí fielmente en el santuario, en varias misas. Entonces canto con él los sábados a las 6:30 de la mañana. Ajá. Y los domingos a las 12:30. Entonces, yo culminé el servicio como ministro extraordinario de la comunión. Okay. Ya fueron 5 años y ya ahora estoy en el Ministerio de la Música. Y sirviendo como ministro de la comunión me tocaba sábados a las 6:30 de la mañana. Ahora canto. Okay. Pero esta opción de cantar fue por voluntad, porque el señor Winston, obviamente contento de recibirme, porque él hace tiempo me decía, pero yo opté por comprometerme. Yo dije, todos los sábados a las 6:30 de la mañana, domingo a las 2:30. Y esta madrugada me levanté porque obviamente me tocaba venir a cantar el sábado. Ajá. Y yo me senté en la cama y yo decía, qué compromiso asumí. Yo me hubiera podido quedar durmiendo. O sea, yo me hubiera podido quedar durmiendo de viernes a sábado, pero es algo que yo quiero hacer. Claro. O sea, entonces renuncio a esas horas extras de sueño, a esa y la pereza tal vez que me daría, ¿no? Para asumir eso, porque a través de la música también, obviamente, y la Eucaristía y todo, ¿no? Claro. Es algo que Dios me está regalando. Claro, con ese compromiso, con esa renuncia que estoy teniendo, Dios me está regalando, y lo veo mucho en eso que dices, ¿no? Sí, y de hecho, vamos a ponerte otro ejemplo. Cuando uno hace ayuno, ¿sabes? Ahí te das cuenta de la fragilidad de tu cuerpo, te das cuenta de la fragilidad del ser humano como tal. Ayuna, pasa 12 horas sin comer, pero no 12 horas dormido, por favor, que sea más fácil. Sí, es muy fácil, exacto. 12 horas sin comer despierto. Hay algunos que hacen ayuno de agua y pan,
o Ajá, pan y agua. sí, lo he escuchado. Pero hay ayunos más fuertes. Hay ayunos que tú te pasas el día entero sin comer. ¿Y qué sucede? Que eso de una forma te obliga a ti a entender que tú dependes de la providencia también del Señor. Porque si el Señor dice que tampoco hay comida, te despertaste pero no hay pan. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ayudas a entender que esto es solamente un cuerpo, Claro. esto es transitorio, ¿verdad? Y que también debemos purificarlo. O sea, Sí. si tú no te purificas, luego hay muchas cosas que pueden entrar en ti y se arraigan a ti, se enraizan en ti. Y no sé si eso sea una palabra, enraizar. Se enraizan, sí, enraizar, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que esto te conlleva. Yo soy uno, yo ahí por ahí sí fallo, por ahí tengo mi tropezón. Ajá. A mí me gusta mucho el chocolate. Si somos yo dos, chocolate somos dos, por ahí, yo... somos dos. Yo, venga, a veces hay unos muffins de chocolate que ahora vende el Rey que yo digo, no le estoy haciendo propaganda, ojo. Que tienen chispitas. Buenísimo. Yo lo veo Brutal. ahí y digo, bueno, o sea, no he logrado pasarles de largo. No he logrado hacer el ayuno de eso, pero Claro. bueno, sé que, o sea, a veces también apartar esos placeres, entender que, digo, no es que le faltes el respeto a Dios comprando un muffin Claro. y demás, sino que simplemente también entendiendo que debes purificar tu cuerpo, debes Claro. purificar tu mente, debes entender que tú puedes alejar también esas tentaciones, Claro. digámosle. Es una manera de entrenarte también, Sí. ¿no? Porque te ayuda a tener como autodominio, templanza, ¿no? Claro. Control de los impulsos también, ¿no? No es fácil, porque a veces uno tiene que, me cayeron $50 que no esperaba, ya me voy para el McDonald's. Ajá, exacto. Lo primero. Y no pido y que el McMenú, pido el Big Mac Exacto, grande. exacto. Entonces, bueno, para ir cayendo nuevamente en el versículo que estamos Ajá. hablando, mira, con esto que voy a decir no es una invitación a ir a equivocarse en la vida, porque de eso no se trata, Ujú. pero uno puede equivocarse, uno puede cometer errores, uno puede, no debe, puede pecar, Ujú. y llegará el momento en el que te des cuenta que eso no te está llevando a nada. Que el pecado lo que está haciendo es alejarte más Claro. de eso que Dios tiene preparado Claro. para ti. Entonces, tenemos algo que nos salva en ese momento, que es que la fidelidad de Dios es tan grande que en el momento que nosotros decidamos realmente arrepentirnos, no es de que me arrepentí hoy y Claro. mañana ya no Sí, me sí, sí, arrepentí, mañana exacto. voy, sino arrepentirnos de verdad. Dios nos está esperando con los brazos abiertos, sin reclamos, eso sí, para vivir una vida que nos lleve a un estado de gracia, como mencionábamos, Claro. y de ahí entonces partir. Así es. Excelente. Y tomando en cuenta que al final el tema del pecado que nos aleja de Dios es precisamente, y que Dios no quiere que pequemos, es porque precisamente el pecado es todo aquello que pasa por encima de la dignidad del otro o la dignidad mía. O sea, me estoy haciendo un daño a mí, le estoy haciendo un daño a otro. Así mismo Y Dios es. no quiere eso precisamente. No es por eso que... ¿Por qué nos aleja? Precisamente por eso, porque estamos yendo en contra de esa ley principal que es el amor y esa misericordia, ¿no? De Dios, ¿no? Exacto. Al prójimo sobre todo, ¿no? Tenemos un mensajito ahí, Fer, a ver qué nos dice la gente. Jorge de León Rodríguez, saludos. Fer. Saludos, Jorge. Saludos, Jorge. Azael, excelente entrevista, bendiciones a ambos. Saludos, Saludos, Azael. Azael, perro muerto en la carretera. Es un dicho de él. Roberto Suárez, Ese es me mi papá. encanta esta entrevista. Saludos a El mi Señor los papá. bendiga grandemente. Fer, vamos a una pausa musical, Ok. un espacito, y entonces regresamos con estos textos que estamos compartiendo para comprobar la fidelidad de Dios. Ah, ok. Ha vencido la muerte, la ha vencido en la cruz, triunfa sobre las tinieblas, la luz, la piedra removida, en el sepulcro estaba, entraron pero no hallaron al muerto que buscaba. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la
esclavitud del mal. Cristo nos libera, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es rey victorioso por siempre, por siempre, por siempre. Jesús es rey victorioso por siempre. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del pecado, soy libre, Jesús ha resucitado, soy libre, Jesús ha resucitado. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del pecado, soy libre, Jesús ha resucitado, soy libre, Jesús ha resucitado. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es rey victorioso por siempre, por siempre, por siempre. Jesús es rey victorioso por siempre, por siempre, por siempre. Jesús es rey victorioso por siempre. Mi gente, el tiempo se pasa volando. No puedo creer que ya estamos a mitad del programa, Ferdinand. Sí, sí. Wow. Bueno, vamos a ir con con el siguiente texto. Seguimos profundizando en este tema de la fidelidad de Dios. A ver, Fer. Ok, cantaré eternamente el amor del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Cuéntame, Fer. Bueno, yo creo que esto, aunque diga la palabra cantaré, no se resume solamente a los cantantes, Ok. ¿verdad? Esto se resume a que cuando el alma entra en regocijo de estar con el Señor, lo primero que tú quieres hacer es compartirlo. De hecho, San Pablo también lo dice, no recuerdo en qué carta exactamente, pero o sea, no podemos quedarnos con lo que hemos conocido, ¿no? Y nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a todas las naciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te convences realmente del amor de Dios, de la fidelidad de Dios que lo has conocido, de tu boca solamente quieren salir alabanzas para Él. Entonces, a eso se refiere el cantaré. Porque el cantar, todos cantamos. La cosa es hacerlo bonito, afinado, claro, y demás, ¿no? Pero todos cantamos. Igual a los oídos del Señor, creo que el canto es más desde el corazón que desde el tono. Es el tono, vocal, exacto. ¿verdad? Entonces, cantaré que eres fiel por todas las edades, a través de los tiempos. En mi caso, vamos a una primicia aquí. ¿Ah? ¿Qué te parece, no? Dale, suéltala. En unos pocos meses, vamos a decir que en unos pocos meses, ¿verdad? Estaré estrenando una canción que se llama Fiel, precisamente, que
tal vez, mira, Enoch me hizo la invitación al programa y nos quedamos pensando como que qué podemos desarrollar como el título del programa. Y todo como que convergió en el momento que a todo esto no es coincidencia, es diosidencia, ¿verdad? Dios dijo, hijo, si ya yo te he traído, desde aquel momento que les contaba de que el director se me acercó y demás, Dios ha hecho un montón de cosas en mi vida. Entonces, parece, muchos, los no creyentes dirán, ah, no, eso pasa porque sí, tenía que pasar y punto. No. Dios pone cada cosa en el momento que Él cree preciso para que suceda. Por ejemplo, esta canción tiene más de un año de haberse escrito. Yo la pude haber lanzado hace un año, claro, pero Dios quería que fuera para este tiempo. Claro. ¿Sabes qué sucede? Que tú me haces la pregunta, la invitación y demás, y ya yo tenía, nada más esa semana había comenzado a decir, quisiera como estrenar esta canción, ¿sabes? Y ahí te comenté pues de todo el tema y demás. Ya no que escuchó la canción, así que Sí, tiene primicia. Uf, hermosa. Eso es trampa, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Confidencial. Sí, no. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que esta canción se hace, ni siquiera puse los textos bíblicos aquí, para que la canción sea aún más sorpresa, claro, y se puedan identificar un poquito más todavía con la canción. Se hace en base a textos bíblicos también, y tiene algo diferente dentro de la canción, que es un momento de oración, en el que, no voy a dar spoilers, pero creo que las personas cuando la escuchen sentirán que en ese momento pueden dar gracias a Dios, pueden alabarlo, bendecirlo, adorarlo, sin importar el tono de voz, sin importar si cantan feo o bonito, lo que sea, pero siempre desde aquí del corazón alabando a nuestro Señor. Ese momento cuando lo escuchen dirán, a esto se refería Ferdinand en la entrevista en Conectados con el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente necesitamos también estos momentos, estos espacios. Puede ser en las canciones, puede ser aquí en los programas, ¿verdad? En los momentos que tengamos para alabar y bendecir al Señor y cantarle, desde el corazón siempre cantarle, claro, ¿verdad? Entonces, creo que ese salmo también se refiere más que todo a esa motivación de que nosotros debemos cantar. Una vez conocemos a Dios, que su bondad, claro, su misericordia y su fidelidad sobre todo, claro, son eternas. Y hay que hacerlo por siempre. Reafirmarlo, Sí. ¿no? Desde nuestra Yo vida. tengo a mi hijo, ¿verdad? Que ya pronto va a cumplir 10 añitos, Dios primero, y él está cantando conmigo en el coro. Esa es otra forma en la que yo veo, claro, que mi hijo, ¿sabes? Muestra la fidelidad de Dios, claro, por diversas razones que no mencionaré aquí, pero verlo ahí cantando en el coro me hace sentir que Dios está presente y activo en todo momento. No, ese genial, no descansa de verdad. Excelente. Sí. Fer, tenemos un mensajito, vamos a ver qué nos dice la gente por ahí. A ver. Ricardo, saludos de Cristina y Ricardo, gracias por la entrevista. Saludos. Saludos Cristina y Ricardo. Estuvieron en el programa pasado. Gran aporte hacen en el programa. Saludos. Saludos. Una pareja de matrimonio joven. Oh, 2 años wow. de casados tienen, ¿no? 2 años, si no me equivoco. Saludos, excelente programa. Esa es mi vecina. Yolanda Rodríguez, mi cuñada, sí, tu vecina. Esa canción está espectacular. Ah, también la escuchó ya. No, yo creo que es la de Kairín Márquez. Ah, No, mentira, yo creo que sí es. Sí fiel. es. Fer, Sí. vamos con el siguiente texto y seguimos compartiendo. ¿Qué nos dice todo esto sobre la fidelidad de Dios? Dios es fiel y por Él han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ok, otra vez. Dios es fiel y por Él han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Excelente. A ver. Bueno, para entrar también en contexto, yo estaba conversando contigo, tú estás claro quién dice esta frase, ¿no? El apóstol Pablo, sí. Entonces, en su carta a los cristianos en Corinto, que estaban pasando una división bastante pues, notoria, que es algo que, como te comentaba antes, a veces uno piensa que las divisiones entre cristianos solamente es algo de nuestros días. Y eso es algo que va desde los tiempos de Jesús, precisamente. Tal vez desde antes incluso. Bueno, para cristianos de los tiempos de Jesús, para los creyentes en Dios, desde antes incluso de Jesús, habían divisiones.
Pero en este momento que ya Jesús pues había muerto y resucitado, habían divisiones en la propia iglesia creyente cristiana. Y Pablo, cuando menciona precisamente este texto, él lo dice para que entendamos que más allá de las divisiones hay un Dios que es fiel a su palabra, a su promesa, a su alianza con su pueblo, y que eso, lejos de desunirnos o separarnos, debe crearnos o unificarnos a nosotros. Muchas personas dirán que si esto es llamar al ecumenismo, ¿verdad? Que parece mentira que pues el ecumenismo es reunir a todas las religiones que crean Al en diálogo. Cristo y demás. Exactamente. Claro, sí. Y realmente no puedo, digo, es mi percepción, pero creo que el ecumenismo tiene una forma de verlo cada persona, ¿verdad? El que lo quiere ver como algo malo por el tema de yugos y demás, o de religiones desiguales y demás, puede verlo como algo malo. Pero el que lo quiere ver como una oportunidad para unificarnos en Cristo, porque al final Cristo no son Cristo por aquí, Cristo por allá, Cristo. No, Cristo es uno solo, uno solo. Y nosotros estamos llamados a ser uno solo en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que independientemente de las divisiones que tengamos, siempre vamos a tener algo en común, que es creer y basar nuestra fe en que Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna, si creemos en Él. Y obviamente que eso se va a cumplir pase lo que pase, porque hablando de la fidelidad de Dios, simplemente basta creer en Jesús y en que Él vino para salvarnos o darnos esa oportunidad de ser salvos, y no morir, no perecer eternamente. Entonces, aquí pienso que Pablo lo que hizo fue calmar esas divisiones, o tratar de calmar esas divisiones y tratar de llevarlos hacia una senda unificada. Entonces, sabiendo que al final del día, el que cree de verdad va a ser salvo, porque Dios lo prometió y así será. Y punto final. Después de ahí no hay nada más. Excelente, qué bueno, qué bueno. A pesar de las divisiones, a pesar de todos esos temas, Dios siempre está fiel ahí, ¿no? Sí. Al final no es Dios el que falla, a veces somos nosotros mismos, ¿no? Lo que Sí. le damos la espalda, lo que nos dividimos, creamos esos conflictos que realmente no son parte de lo que está en el plan de Dios, ¿no? Sí, sí. Excelente. Bueno, antes del próximo texto, vamos a mandarle un beso y un abrazo a Vicky, que está ya sintonizando fielmente. Es una fiel servidora del santuario, siempre ahí sobre... Tenemos un mensajito por ahí. Niki Sani. Así es, tío Fer, nadie más fiel que nuestro Señor Dios. Esa es mi sobrina, papá. Excelente. Bueno, Fer, vamos con el siguiente texto y Vamos. seguimos profundizando. Yo creo que has compartido bastantes cosas bastante bonitas basándote en tu experiencia y toda esta meditación. Estamos haciendo una meditación de la palabra aquí. Claro que sí. Y cómo esto nos prueba de que Dios está siempre ahí, ¿no? Vamos entonces con el que sigue. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué nos compartes aquí, Fer? Bueno, creo que lo dice por sí sola Sí, claro. el texto, ¿no? O sea, Dios no puede faltar a su propia palabra, porque Él, siendo Dios, no puede autocontradecirse, ¿sabes? Si Él dijo algo, ya por ahí va. Entonces, esto incluso lo podemos remontar en la historia bíblica. ¿Cuántas veces no pasó que bueno, pues lamentablemente los humanos ya llegaron a un punto que nos corroímos por dentro en el pecado y demás, y Dios dijo, bueno, yo necesito purificar mi tierra. La última vez siendo pues cuando Noé, pues, y el tema del Arca de la Alianza, las lluvias y las inundaciones y demás. Pero después de eso, ¿qué le dijo Dios a Noé? O sea, a Dios le dolió Sí, tener que hacer le eso. hizo una promesa. Y dijo que no lo iba a hacer más. Sí. Entonces, ya Él no puede contradecirse en eso. Ya Él dio su palabra, ahora Él es Dios y Él podría en teoría hacer lo que Él quisiera, pero en su gesto de amor hacia nosotros y también en su gesto de ejemplo para nosotros, Él no se va a contradecir, ¿verdad? Si Él ya prometió que no lo iba a hacer más, de hecho fue tan grande su promesa que volvemos a caer en lo mismo, de un extremo al otro, de erradicar prácticamente a la humanidad, a darle una posibilidad de ser salvos a todos los que crean en Jesús, ¿verdad?
o sea, son dos extremos totalmente distintos, pero a ese punto nos ama Dios y a ese punto Él se mantiene fiel siempre a su palabra. Entonces, yo creo que este texto bíblico, pues, es bastante claro. Dios no se va a contradecir. Por más que nosotros pequemos, si llega un momento en el que nosotros nos arrepentimos de ese pecado, Dios va a decir, hijo mío, aquí las puertas y mis brazos están abiertos para ti. Quiero hacer un comentario sobre eso, tal vez complementando. A veces he escuchado personas que dicen como algo así como que no, pero es que yo soy, ay, si supieras todo lo que yo cargo, los pecados, Dios mío, es que yo no. Entonces, en eso ellos encuentran como una razón para decir, no, yo no voy a la iglesia porque imagínate yo, o sea, los santos se van a caer o algo por el estilo, pues entonces ya dicen, no, yo para qué voy a la iglesia, yo, ¿qué va? Sí. Y entonces ya ven como ahí como una razón para, o más bien como un impedimento para acceder a ese Dios, ¿no? Que está ahí. Yo te puedo llevar esto un poquito más allá. ¿Qué causa el pecado? Satanás. ¿Sabes? En la humanidad, nosotros somos humanos, pero estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, las tentaciones que son las que nos llevan al pecado no son obras de Dios, son obras de Satanás, del diablo, de como ustedes le quieran, el pisado, como ustedes le quieran llamar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo en contexto gráfico del día de hoy. Tú vas por la calle y tú no ves un anuncio de Jesús diciéndote, el que crea en mí tiene la oportunidad de salvarse. Ves un anuncio de Coors Light, ves un anuncio de Balboa, ves un anuncio de Budweiser, ¿sabes? Y digo, nada, no es nada contra la cerveza, el que quiere, pues una quedó, no más de ahí porque no se trata de emborracharse, sino de repente amenizar el momento. Pero, ¿verdad? Vemos esto muy llamativo hoy en día, todo lo que es exceso, todo lo que nos puede alejar, lo que nos puede enfocar, como decíamos al inicio, que, o sea, si tú pierdes el enfoque de las cosas de Dios, es muy fácil irte hacia el mundo. ¿Sabes qué sucede? Que lamentablemente vivimos en un mundo que te está llevando constantemente a pecar o que te impulsa más que todo a ir hacia allá, y no vivimos en un mundo que te impulsa a tratar de ir hacia el Señor, a tratar de buscar su palabra, a tratar de buscar un sacerdote, a tratar de buscar a un guía espiritual que pueda decirte, mira, esto es así, ¿no? Esto por acá, exactamente. Entonces, regresando pues a lo que estabas diciendo antes, ese impulso de no ir a la Eucaristía, de no buscar esto, es Satanás que a través del pecado se ha arraigado nuevamente, tanto en tu corazón como en tu mente, y te hace creer que tú no eres digno del amor de Dios. Te hace creer que tú tienes más razones para no ir a la iglesia que para ir a la iglesia. Te hace creer que eres tan pecador que no mereces tener una oportunidad de redimirte. Claro, y es como, es saber de que al final nadie es digno, pero Dios nos ama porque Él quiere. O sea, Él simplemente dijo, sí, o sea, yo te quiero, no es que tienes que merecerlo, simplemente es la gracia, como dice la gracia, no un regalo de Dios, ¿no? Amén, así mismo. Y Dios ya lo ha hecho todo. Es claro. Que el detalle está en que el paso que hace falta es el de nosotros. El de nosotros, Te claro. pongo un ejemplo con la Capilla Sixtina. Y está Adán, ¿verdad? Que nos representa a los hombres, y está Dios. Dios tiene el dedo así. Si ustedes tienen una imagen de la Capilla Sixtina en su casa, la pueden ver. Dios tiene el dedo totalmente recto, o sea, fijo, firme, fiel. Y el dedo de Adán está así, está como, no sé si ahí en la cámara se pueda ver, está como doblado. Vamos a poner un poquito para acá. Entonces, ¿qué simboliza esto? Que si Dios tiene su dedo así y el de Adán está así, es el hombre el que tiene que dar ese paso para acercar su dedo. Claro. Y la Capilla Sixtina, de hecho, eso está pintado con toda la razón del mundo. Somos nosotros los que tenemos que dar ese paso, ¿verdad? Porque Dios ya lo dio. Dios ya ha demostrado a través de los siglos que Él es fiel a nosotros. Falta que nosotros demostremos que somos fieles. Claro. A Dios. Entonces, ahí quedamos. Excelente, Fer. Vamos con el siguiente texto y seguimos profundizando en esta fidelidad de Dios. Ok, mantengamos firmemente la confesión de la esperanza porque fiel es el que lo prometió. Ok,
Fer, manténlo ahí, voy a leerlo otra vez. Mantengamos firmemente la confesión de la esperanza porque fiel es el que lo prometió. Antes de hablar de vamos a leer un mensajito que dice que tenemos ahí. A ver, ¿qué nos dice la gente? Joanis Pérez, saludos, manito. Saludos, manita. Excelente. A ver, ¿qué me compartes de este? Ok, mantengamos la confesión de la esperanza, Ajá. ¿verdad? Yo quisiera saber si se puede pasar al siguiente texto para complementar. Para complementarlo, los dos. vamos entonces al siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me gusta que estos dos vayan hilados? Porque realmente el confesar el pecado, yo puedo confesar aquí que yo soy pecador, obviamente. Y ese es el primer paso, entender que yo pequé. Pero si confieso la esperanza, ¿qué estoy haciendo realmente al confesar la esperanza? Que era la pregunta que te hacía. Sí. Entonces, confesar la esperanza es confesar que yo creo que si me arrepiento, tengo esperanza de ser perdonado, porque Dios fue el que prometió que nos iba a perdonar, que es lo que dice la primera. Ahora bien, llevándolo al sacramento y a nuestra creencia católica, confesarnos, no todos los días, porque eso no es lo que se necesita, ¿verdad? La confesión es un sacramento que nos ayuda a nosotros a ser perdonados, sí, pero también desde el real arrepentimiento. Si yo me arrepiento un día y al día siguiente, como lo mencionamos, ya estoy pecando en lo mismo, mejor es no confesarnos porque realmente nosotros no nos arrepentimos de ese pecado. Ahora bien, esto no es que yo les aconseje que no se confiesen. Igual hay muchos que se confiesan aunque no estén 100% arrepentidos y en la confesión encuentran esa motivación para no volver a pecar. O sea que ya va dentro de cada quien. Desde mi punto de vista, si yo sé que la tentación que yo tengo es muy grande, yo trato de alejarme de esa tentación y mantener la raya y me voy a confesar, ¿verdad? Pero si yo siento que no puedo con esa tentación en el momento, no quiero perder algo sagrado como es el sacramento de la confesión, ¿verdad? Ahora bien, repito, tenemos las dos opciones. Tal vez la confesión es eso que te refuerza a ti para precisamente alejar la tentación. Cada uno creo que puede aprovecharlo de la manera que sienta que le es más provechosa, digamos que es la palabra. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros también vamos y confesamos nuestros pecados, es porque tenemos la esperanza firme de que vamos a ser perdonados. Yo quisiera que en algún momento, porque he escuchado, y perdón que me vaya por esta parte. No, tranquilo, fluye. He escuchado de testimonios de hermanos separados y esperados. No piensen que es que no lo estamos esperando. Van a regresar, yo sé que sí. De que se han confesado por probar simplemente que es el sacramento de la confesión y algunos incluso han terminado convirtiéndose al catolicismo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque la confesión, que es uno de los sacramentos más menospreciados, que hay mucha gente que ni siquiera lo comparte o comparte la creencia de que uno tenga que ir a confesarse con un sacerdote porque dicen si él es humano y peca también. Pero recordemos que el sacerdote cumple o hace las veces de la presencia de Jesús para escucharnos y redimirnos de nuestros pecados. Ahora bien, regresando a lo que te mencionaba, cuando uno se confiesa, y que esto sí, yo no soy el entrevistador, pero te lo voy a preguntar a ti, ¿qué tú sientes cuando tú te confiesas, cuando el Padre te dice que te absuelve de tus pecados? ¿Cuál es la sensación física? Como aligerado, pues, Es que como que te quitas un peso. Y no es psicológico, porque a los niños que están haciendo la primera comunión, ¿qué pecado puede tener un niño? Que lo pueden tener, sí, pero ¿qué tan grande es comparado con los pecados de un adulto? Y tú le puedes preguntar a un niño, ¿qué siente? Y te dicen lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Es magia? No. Es que realmente a través del Espíritu, tus pecados son absueltos. Y por eso te digo que no se debe malgastar este sacramento, porque realmente Dios está actuando ahí. Y si Dios actúa en este momento y tú vas y malgastas el sacramento porque al día siguiente pecaste y te quieres confesar después, pasado mañana después de haberte confesado, estás agarrando esto de relajo y Dios no es relajo. Exacto. Entonces, ahí está el tema. Hagámoslo desde la conciencia plena, enteramente convencidos de que tenemos un Dios que fiel a su palabra ha dicho que si nos arrepentimos de nuestros pecados,
tenemos el perdón garantizado, ¿verdad? Entonces, nunca pensemos, y con esto pues quisiera acabar esta partecita, nunca pensemos que por más grande que haya sido nuestro pecado, ya eso nos alejó totalmente de Dios. Claro. Jesús está constantemente esperando, porque digo, Jesús es Dios Hijo, ¿verdad? En teoría es el más cercano a nosotros. Los tres son Dios, pero Jesús es el que está ahí, precisamente. Recuerdo siempre la imagen de Jesús tocando a la puerta, pero la puerta no tiene cerrado, o sea, no tiene forma de abrirse por fuera donde está Jesús. Solamente se puede abrir por dentro. ¿Y qué nos da a entender esto? Que somos nosotros nuevamente los que tenemos que abrir la puerta. Ya hablamos de la Capilla Sixtina, ahora estamos hablando de esta imagen de Jesús tocando la puerta. Somos nosotros los que tenemos que abrir esa puerta. No hay pecado lo suficientemente alto, profundo o grande que Dios no pueda perdonar. Wow, Fer, qué manera, qué bonito todo lo que nos has ido compartiendo, tomando como base tu experiencia y sobre todo la palabra de Dios, ¿no? Que es Dios hablándonos. Tenemos un mensajito ahí, a ver qué nos dice la gente. Mensajito. Joanis Pérez, es tener propósito de enmienda, hacer el máximo esfuerzo de no caer de nuevo. Amén. Excelente. Bueno, da un minuto para un mensajito final. Sí. Ok, un minuto para un mensaje final para cerrar este programa, Fer, con base en todo lo que hemos compartido. La cámara es tuya. Ok, queridos hermanos, Dios siempre va a estar para ustedes. No se va a apartar de ustedes. Basta con que nosotros sintamos su presencia desde adentro en nuestro corazón y decidamos dar el paso de dejarlo entrar. Y en ese momento Él hará todo lo que tenga que hacer para que nosotros estemos en estado de gracia y podamos convivir con Él cuando sea nuestro momento de ser llamados. Incluso en nuestra vida terrenal, Él va a abrir todos los caminos que sean necesarios para que una vez nosotros lo hayamos conocido, lo podamos compartir en todos los aspectos de nuestra vida. Nunca olviden, Dios se mantiene fiel a nosotros. Solo hace falta que nosotros seamos fieles a Él también. Bueno, Ferdinand, qué bonita manera de terminar. Gracias por este momento tan solemne, tan bonito que has compartido con nosotros sobre la fidelidad de Dios. Qué chévere, ha sido súper cómodo, agradable tenerte aquí de nuevo. Y bueno, contento. Muchísimas gracias, Ferdinand. Uno me ve vestido así y dice que este va a hablar de rock. Sí, bueno, ya vieron, ahí le pusimos el nombre y las redes sociales de Ferdinand para que lo sigan ahí. Ferdinand Suárez Music, para que lo sigan en Instagram, TikTok también. Bueno, sí, en TikTok, YouTube, en YouTube búsquenlo también. Así que bueno, gracias a Samir Castellanos allá, Janio y Vicky acompañándonos en producción. Y un besito para Vicky que están viendo por allá. Saludos, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.